From the book of Leviticus. Lectura del libro del The Lord said to Levítico. Moses, El Señor habló a "Assemble the Moisés, Israelite community habla a la before me, asamblea de los hijos de Israel y diles, for I, the Lord your sean God, santos, am holy. porque yo, el Señor You su shall not Dios, bear hatred soy for santo. your brother or sister, No odiarás de corazón a tu though you hermano, may have to reprove your fellow reprenderás citizen. a tu Commit no pariente para sin. que no cargues con tu Take pecado. no revenge and cherish no grudge against any No of te your fellow vengarás ni citizens. guardarás rencor You a shall tus love your parientes, neighbor as yourself. sino que amarás a tu prójimo I am como the a ti Lord." mismo. Yo soy el Señor. The word of the Lord. Palabra de Dios. Lord is kind and merciful. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bless the Lord, O my soul, Bendice, alma mía, al Señor, holy name. y todo mi ser a Bless su the santo Lord, nombre. O my soul, Bendice, alma mía, al Señor, forget all his benefits. y no olvides sus beneficios. The Lord is kind. El Señor es compasivo y misericordioso. It is the Lord who forgives all your sins, Él perdona todas tus culpas who heals every y one of cura your todas tus enfermedades. who redeems your Él life rescata tu vida de la fosa grave, who crowns you y te colma de gracia compassion. y de ternura. The Lord is kind. El Señor es compasivo y misericordioso. The Lord is compassionate and gracious El Señor es compasivo y misericordioso, and rich in lento a la ira y rico en clemencia. He does not treat us according No nos trata como merecen nuestros pecados, nor repay ni us nos paga según nuestras culpas. faults. The Lord is kind. El Señor es compasivo y misericordioso. As far as the east is from the west, Como dista el oriente del ocaso, does he remove así aleja de nosotros nuestros delitos. as a father has compassion. Como un padre siente ternura de sus hijos, The Lord's compassion siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. A reading from the first letter of St. Paul. Lectura de la primera carta del apóstol San Brothers and Pablo sisters, a los Corintios. do you not know Hermanos, that you are the temple of ¿no God, saben que son templo de and that the Dios Spirit of God y que el dwells in Espíritu you? de Dios habita en ustedes? If anyone destroys God's Si temple, alguno destruye God el will templo de destroy that Dios, person. Dios The lo temple of God destruirá a in which él, you are porque el belongs to you. templo de Dios es santo. Let no one deceive himself. Ese templo If son anyone ustedes. among you considers himself wise Que in nadie this se age, engañe. let him Si become alguno a de fool, ustedes se cree sabio so en as este to become mundo, wise. que se haga For the necio wisdom para of this llegar a ser world is sabio. foolishness in the eyes of God. Porque la sabiduría de este mundo God es catches the necedad wise ante in their Dios, own ruses. como está And escrito. again, the Lord Él knows the caza a los thoughts of the sabios wise, en su but they are astucia, vain. y también el Señor So let no one penetra los boast about human pensamientos de los beings, sabios y conoce for que son everything vanos. belongs to you. Así pues, Paul or Apollos que or nadie se Cephas, gloríe or the en los world, or hombres, life, or death, pues todo es or de the Él. present, or the future. Pablo, All Apolo, belong to you, Cefas, el and mundo, you to la Christ, vida, la and Christ muerte, to God. lo presente, lo futuro. The word of the Todo Lord. le pertenece a Él, ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Whoever keeps the word of Christ Quien guarda la palabra de Cristo, is truly ciertamente el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, saben que está mandado ojo por ojo, diente por diente. "But I say to you, Pues yo les digo, offer no resistance to one no hagan who is evil. frente al que los agravia. When someone strikes you on your right Al contrario, si uno te ofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. if anyone wants to go to Al law que with quiera you ponerte over your pleito para tunic, quitarte la túnica, hand over your cloak as well. dale también la capa. Should anyone press you into A service, quien te for 1 requiera mile, para caminar una milla, go for 2 miles. acompáñale 2. Give to the one who asks A of quien te you, pide, dale. and do not turn your back on Y al que the te one who wants pide to borrow. prestado, no le huyas. You have heard that it was said, you shall love Han your oído que neighbor se and hate dijo, your enemy. amarás a tu prójimo y aborrecerás But a I tu say to enemigo. you, Yo, en cambio, love your les enemies. digo, amarás a tus Pray for enemigos, those who persecute haz el you, bien a los que te aborrecen that you may be children of y your reza por heavenly Father. aquellos que te persiguen y For he calumnian. makes his sun rise on the bad Así serán hijos del Padre que está en el cielo, causes rain to fall on the just and the unjust. que hace salir el sol sobre malos y For buenos if you love those who love y you, manda la lluvia a what justos recompense e will you injustos. have? Do not Porque the si tax aman a los collectors que do the aman, same? ¿qué premio And tendrán? if you greet your brothers only, ¿No hacen también lo what is mismo los unusual about publicanos that? y Do saludan not solo the a sus pagans do the hermanos? same? ¿Qué harán de So extraordinario? be perfect, ¿No hacen también just lo as your mismo los heavenly Father gentiles? is perfect. Por tanto, sean perfectos, como el Padre Verbum Celestial es perfecto. Close the door. Do you know the story of Blessed ¿Conocen la historia de la Isidore? Beata Isadora Becania? Es Beato Isidor Becania. Fue un joven africano a comienzos de los años 1900 en el África Central, lo que hoy es la República Democrática del Congo. Trabajaba en una plantación de caucho y los europeos que la administraban
odiaban al cristianismo. Christianity wholeheartedly. Él había llegado a aceptar el cristianismo de todo corazón a través de los trapenses que le habían enseñado. Usaba el escapulario marrón, rezaba el rosario y cuando trabajaba en la plantación, su dueño le dijo, guarda esa cosa, deja de rezar, perjudicará tu trabajo. Pero Isidoro no solamente continuó rezando, sino también enseñaba la fe. Era catequista de la fe, compartiéndola con quien pudiera. Una y otra vez le advirtieron, pero continuó haciéndolo. Finalmente fue golpeado tan severamente a causa de ello que después de unos meses de agonía, él había sido flagelado, su esposa había sido golpeada severamente, le habían arrancado la carne, que después de unos meses de agonía murió. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1994, el primer mártir del escapulario. Y empiezo con esto porque el testimonio de Jesús y sus discípulos es tan asombroso que a menudo hay un llamado que se haga justicia y correctamente debemos defender aquello que es correcto y que se haga la justicia. Pero el Señor nos llama a algo incluso más alto que ello. Nos llama a que demos un testimonio asombroso como Él mismo lo hizo, de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su espalda también había sido flagelada. Y quizás Isidoro pensó en ello mientras él mismo estaba sufriendo los azotes que sufrió. Él había aprendido de Jesús cómo responder ante el mal. De hecho, cuando Isidoro estaba muriendo, fue ungido, recibió la unción de los enfermos. Él supo que estaba muriendo y el sacerdote le dijo que perdonara y él le contestó, ya lo he hecho, estoy rezando por aquel que hizo estas cosas y continuaré orando por él desde el cielo. Esa es la parte asombrosa, que él ya había perdonado. Y esto lo vemos una y otra vez en los discípulos de Jesús y en Jesucristo mismo, de quien lo aprendieron. Pero inmediatamente podemos pensar en San Esteban y los hechos de los apóstoles. Señor, no les cuentes este pecado contra ellos. Él ya estaba rezando inmediatamente contra aquellos que lo estaban lapidando. Pensemos en María Goretti, quien cuando estaba muriendo por los cuchillazos le dijo al sacerdote que ya había perdonado a Alejandro y que más adelante ella se le habría de aparecer. Este fue el momento de la conversión de él. Él vivió una vida santa después de ello. Pensamos en Sandito Brasman. He contado su historia anteriormente. La enfermera que le dio la inyección letal en el campo de concentración nazi. Ella contó cómo él la miró con amor y es algo que la convirtió. Él le dio su rosario. Más adelante fue algo que continuó inspirándola. La forma en que Tito la había mirado, no con hostilidad, no con deseo de venganza, sino con deseo de la salvación de ella, de que ella regresara a vivir su fe católica y todo lo que ello involucraba. Vemos pues este profundo impacto que el Señor y sus discípulos tienen, que este tipo de eventos nos inspiran, nos dan esperanza y nos ayudan a imitarlos. Así pues, hay dos opciones que tenemos en este mundo: la retribución, tras retribución, tras retribución, tras retribución, un ciclo sin fin. ¿Y acaso no vemos esto en tantos lugares en el mundo? Tú me das esto, yo te devuelvo esto y más. Tú me das esto, yo te devuelvo esto y más. Así pues, la primera lectura de hoy, ojo por ojo y diente por diente,
But the punishment must fit the crime, not going Pues beyond. dicen que no a la justicia, el castigo debe Lord then takes us concordar con el farther. crimen. Pero el Señor How is toma that esto más possible? lejos. ¿Cómo es posible esto? How is that possible? ¿Cómo es St. posible? Paul gives us the key, I think, in today's second San reading. Pablo nos da la clave en la segunda lectura de hoy. Temple of God, ¿Acaso no saben ustedes que where son the el templo Spirit de of Dios God y dwells que in you? el Espíritu de Dios habita en ustedes? That's how it's possible. The Así Spirit es of God posible. dwells in El you Espíritu de Dios when you're living in habita a en state of ustedes grace cuando viven en and you estado de receive gracia, divine life cuando through han recibido baptism la vida divina a and the later través del outpouring of the bautismo Holy y Spirit un in mayor descenso del confirmation. Espíritu Santo y And that's confirmación, renewed y in se receiving the renueva Holy al Eucharist. recibir la Sagrada The Eucaristía. Spirit of God dwells in El you. Espíritu de la verdad The Spirit habita of en ustedes, Jesus. el Espíritu de Jesús. And that's what enables these remarkable Y esto es lo que permite testimonies, estos witnesses. That's what the word maravillosos martyr means, testimonios. witness. Eso es lo que significa la palabra That mártir. they would pray for Significa their testigo. persecutors. Our Lord is not saying Habían de be rezar por sus free of love perseguidores. El Señor nos dice, toward them, but He's calling us to different siéntanse actions. Love them como through que your los ama, actions. sino que Pray nos for llama a them who diferentes acciones, persecute que los you. amemos a través de Because nuestras that's what the acciones. Father Recen does. por ellos, aquellos que los The persiguen, sun porque shines es on lo the que just hace el and the Padre. unjust. Su sol, él brilla sobre And los then we heard that justos y today en in los today's injustos por psalm igual. too. Y también lo As a escuchamos en el father has Salmo de hoy. compassion on his children, so the Lord Así como el Señor has es compassion compasivo on sobre those who sus fear him. hijos, el Señor es That's what we're compasivo called, the sobre same aquellos que le compassion. temen. Be Estamos holy, llamados a for tener la I, the misma Lord your compasión. God, am Sean holy. santos, pues yo, How el is that Señor vuestro Dios, possible? soy santo. The Spirit ¿Cómo of es God posible dwells esto? in you. El Espíritu de Dios vive This en changes us. ustedes. You know, that's a Él nos beautiful thing cambia. when you think about Es algo hermoso cuando the pensamos word sobre ello. sanctifying La palabra grace. gracia santificante. So when we're living in a state of Cuando grace, vivimos we en have estado habitual grace. It's de there. gracias, tenemos gracia It's also habitual. Está called ahí presente. sanctifying También se grace. le llama gracia We're being santificante. sanctified. Estamos siendo We're being santificados. transformed, transfigured. Estamos siendo transformados, transfigurados, cambiados, Our virtue can hermoseados. grow. Nuestra virtud puede crecer The Holy Spirit dwells porque in el you. Espíritu Santo You are a habita en temple ustedes. of God. Ustedes son templos de Dios. Reminds the Nos Corinthians. les recuerda San Pablo a los And the temple Corintios. of God which you are Y is el templo de holy. Dios que son es That's santo. why we don't want to turn ourselves over to sin. Por eso no queremos entregarnos al pecado, Respect and sino tener respeto gratitude for y what God has agradecimiento done in us. por lo que Dios ha hecho en We're nosotros. not going to treat this gift in vain. No vamos a We picked up tratar the to este don en vano. acknowledge, yes, Vamos a this temple reconocerlo. that Sí, God este has templo made me. Through his en gift que is Dios full of me ha grace. convertido a través de su But apart don. from that gift, I could not Pero be holy a- because he is aparte de holy. ese don no puedo ser santo I can porque only Él es become santo holy y yo solo if he puedo ser gives me that santo si gift, Él if me he da gives me ese don, sanctifying grace si and Él he me da la sustains gracia it, santificante y la continues that sostiene work. y Él continúa And I realizando esa cooperate with obra that, and y I yo coopero con embrace that ella y wholeheartedly. acepto eso de todo So corazón. that's what the Christian life really is. De eso se That trata I la want vida to carry cristiana, out de your que plans quiero and your llevar a purposes, cabo because I know los that's planes y going to be the propósitos del greatest Señor, porque enrichment sé que eso va a that ser we el can have in this life. enriquecimiento más grande que pueda tener en esta vida. So the Lord also and his El Señor followers también have a shocking y sus discípulos generosity. tienen una generosidad And asombrosa, that we are called to, not to be those a who la cual just estamos push llamados after también, whatever we can no ser grasp aquellos and que se finding our aferran a lo que security puedan just in the encontrar, ni things of this encontrar nuestra world, seguridad solo en las cosas de but esta having this vida, great security in God, sino that we tener can esa let gran go. seguridad en Dios. We can let go of our Somos security capaces in de this world renunciar a nuestra seguridad de trust este in his mundo y providence. Do vamos a not worry confiar en about su tomorrow, providencia. the Lord No said. se Seek preocupen first the de kingdom. mañana, dice el Señor, busquen primero el And so reino we de see Dios. this shocking Así pues, generosity that vemos the esta Lord spoke asombrosa of in today's generosidad de la cual gospel el that he Señor himself habla en el gives. Evangelio de hoy y que él mismo Why does he practicó. eat with sinners? ¿Por qué come con pecadores? We think of him going Pensamos to en a él place of rest cuando and va hears this a un crowd, lugar and para his heart descansar fills y with pity. escucha a una muchedumbre y And su so he corazón se teaches them llena de this generosity. compasión. He feeds Así the que les multitudes, enseña concerned su about the generosidad, collapse da of de their comer a la living without muchedumbre, food. se preocupa de que cuando We vayan think, de of vuelta course, of his great se vayan a generosity desmayar. Han revealed estado on mucho the tiempo sin comer, cross.
Pensamos en su gran generosidad revelada en la cruz o en la Eucaristía, que Él no nos abandona, sino que continúa permaneciendo con nosotros para sostenernos. Y luego pensamos en la asombrosa generosidad de sus discípulos, como Santa Teresa de Calcuta, quien fue a vivir en medio de los más pobres entre los pobres, proporcionándole las necesidades que les hacían falta, predicándoles, llevándoles hacia la fe en Cristo. Pienso en San Maximiliano Kolbe, la generosidad suprema de dar su vida para que este padre de familia no fuese puesto en el búnker a que muriera de hambre. Él dijo, tomaré su lugar. Qué gran qué generosidad tan asombrosa. ¿Cómo pudo hacer eso? El Espíritu de Dios vivía en él, lo aprendió de Jesús, era seguidor de Jesús. Y pienso en ello también cuando veo padres que tienen hijos con necesidades muy grandes, hijos o hijos que no tienen hogar y ellos los reciben a pesar de las dificultades que involucre. ¿Cómo es posible? El Espíritu de Dios vive en ellos. Lo aprendieron de Jesús. Yo he realizado unas breves meditaciones para Cuaresma y, como saben, el miércoles de ceniza se acerca. No es un día santo de obligación, pero por supuesto todos están invitados muy acérrimamente a compartir los servicios de miércoles de ceniza y la misa y de recibir esa señal y recordatorio de lo que realmente es esencial en la vida, que al final esta vida es pasajera. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Recuerden que polvo son y al polvo retornarán. Y en mi meditación del miércoles de ceniza que estaré televisando, hablo acerca de que a veces, sí, en la Cuaresma viene otra vez y la miramos con algo de rechazo, pensamos, oh, significa que tendré que hacer penitencia, pero piensen en ello como una forma para nosotros para eliminar ese rechazo que sentimos. Y se trata de mirarnos siguiendo al Cordero donde sea que va. Eso es lo que dice el libro del Apocalipsis. Aquellos que han sido redimidos siguen al Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesús. Vamos a ir con Jesús al desierto y Él va a estar con nosotros y nosotros con ellos, con Él. Y entonces la carga no será tan pesada porque estamos aprendiendo de Él, estaremos con Él y somos templos del Espíritu Santo. Esa gracia nos ha sido dada para vivir más profundamente una vida convertida con la mirada fija en Jesús, no en lo que estamos renunciando, por más importante que sea eso, sino primero que nada hemos de mirar a Jesús, buscando fortaleza, buscando las gracias para cambiar más profundamente, para poder ser santos como el Señor Dios es santo a través de su gracia y nuestra cooperación con su gracia. Ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Y finalmente, en el Salmo de hoy, recibimos palabras de consuelo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. A eso nos llama el Señor, a ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Así que el Señor nos está llamando a algo que el mundo considera necio, que busca retribución tras retribución, pero decimos que no.
que vamos a romper ese círculo, lo vamos a romper en la forma en que el Señor nos enseñó a hacerlo, en la forma en que hacían sus discípulos. Vamos a rezar por aquellos que nos persiguen. Vamos a amar a nuestros enemigos, incluso si no tenemos ganas. Vamos a elegir perdonar. Vamos a elegir amar. Vamos a elegir ser generosos, incluso si sentimos angustia por el día de mañana de alguna forma. Vamos a confiar en la providencia de Dios. Vamos a aprender de nuestro Señor y de sus santos, sus discípulos.